Buenos días, hermanos, que el Señor me les pueda bendecir. Vamos a iniciar en este momento el estudio de la palabra de nuestro Dios y temas en el Evangelio de Juan. Es lo que estamos estudiando en este trimestre y estamos ya en la lección número 8 y el tema de la semana se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y la lección para hoy, miércoles 20 de noviembre, es Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Parte número 2. Vamos a orar. Padre nuestro, que sus moradas están en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, siempre pidiéndole el perdón de nuestros pecados y dándole las gracias por darnos vida, por estudiar su palabra y que su Espíritu Santo esté con nosotros. Pedimos estos favores en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, a continuación vamos a leer algunos versículos del Evangelio de Juan. Esos versículos que hacen referencias a textos del Antiguo Testamento en los cuales se puede comprender el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús. Esas profecías que se habían escrito muchos años antes de que Jesús naciera. Juan 12:13 nos dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Salmo 118:26 nos dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Tal como sucedió cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, y los discípulos exclamaron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan 12:14 y 15 hasta nos dice, y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Y Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Tanto Juan como Zacarías mencionan al Mesías montado sobre un pollino de asno. Y Juan 13:18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Se iba a cumplir la escritura, lo que estaba escrito en el Salmos 41:9. ¿Y qué es lo que nos dice Salmo 41:9? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Algunos ven aquí a una persona que hace zancadillas a otra. Judas mostró la misma vil ingratitud después de haber disfrutado durante 3 años del favor de Jesús. Aunque en esta profecía no se había decretado que Judas traicionara a su Señor, sino que solamente se había previsto lo que sucedería. En Juan 19:37 nos dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan hace notar en este pasaje, o más bien hace notar que este pasaje cumplió cuando uno de los soldados romanos traspasó el costado de Cristo. Podemos ver cómo Juan hace mención directa cuando dice, otra escritura dice, y está exactamente diciendo o haciendo referencia a Zacarías 12:10, que nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías presenta aquí el futuro de Israel como pudo haber sido. El propósito de Dios era que toda la tierra estuviera preparada para el primer advenimiento de Cristo. Cuán diferente habría sido la historia de la nación judía y de Jerusalén si el pueblo hubiera aceptado el don de Dios
concebido en su amado Hijo. Zacarías 13:16, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tu mano? ¿En tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Algunos intérpretes han aplicado este texto a Cristo como una predicción del flagelamiento y las heridas que le infligieron los que debían haber sido sus amigos. Como pudimos ver, las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento acerca del Mesías sí se cumplieron, y está escrito en los evangelios, y en esta ocasión específicamente en el Evangelio de Juan. Y Elena de White también escribió, inspirada por el Espíritu Santo, lo siguiente en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 523. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del Rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales, iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Fue el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba con camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Cualquiera que lea lo escrito en el Antiguo Testamento se dará cuenta que son profecías que se cumplieron en Jesús. Su nacimiento y su muerte habían sido predichos cientos de años antes, lo cual es una prueba convincente de su identidad como el Mesías. Jesús fue 100% humano y Jesús fue 100% divino. Él era el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento, y en él debemos creer por fe que es nuestro Salvador. Dios te bendiga. Y mañana seguiremos estudiando este tema interesante del Evangelio de Juan. Hasta pronto.